Hola, mi nombre es Marvi Soler. Bienvenidos a mi canal Aprendizaje con Conciencia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de las temperaturas extremas, específicamente calor. El calor es una energía que pasa de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Es importante conocer algunas definiciones básicas, como por ejemplo calor metabólico. Es la combinación del calor generado por el metabolismo basal interno y el resultado de la actividad física. El calor interno metabólico es el subproducto de los procesos químicos que se producen en el interior de las células, tejidos y órganos, mientras que el calor ambiental externo es el impuesto por el ambiente, resultado de los mecanismos de transmisión de calor. Otro término que debemos conocer es temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. La temperatura puede ser temperatura periférica, que es la temperatura de la piel, aproximadamente 35 grados centígrados, y la temperatura corporal, que es de 37 grados centígrados. Además, debemos saber que nosotros, los seres humanos, somos homeotermos. Eso significa que la temperatura es constante y la región del cerebro que regula la temperatura es el hipotálamo. Además, hay condiciones termohigrométricas que afectan al cuerpo humano. Estas son temperatura del aire, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de globo, humedad relativa y velocidad del aire. La humedad se puede definir como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y se mide con un instrumento llamado higrómetro. La velocidad del aire se mide con un instrumento llamado anemómetro. Y la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y temperatura de globo se toman con termómetros. Actualmente existen instrumentos que pueden dar los tres valores simultáneamente, como son los medidores de estrés térmico. Es importante destacar que el balance térmico depende del calor metabólico, el calor por radiación, por convección y por evaporación. El calor metabólico depende del trabajo que realiza la persona, la actividad y el movimiento en general del cuerpo. Cuando hablamos de calor por radiación, del intercambio de calor por radiación, es importante destacar que este depende de la temperatura radiante media y ocurre cuando hay un intercambio térmico que se produce entre dos cuerpos sólidos de diferentes temperaturas y que se encuentran uno a la vista del otro. Cuando hablamos del intercambio de calor por convección, significa que dependen de la temperatura de la piel y de la temperatura del aire. Cuando la temperatura de la piel es mayor que la temperatura del aire, la piel cede calor al aire, es decir, el cuerpo se enfría. Si la temperatura de la piel es menor a la del aire, la piel recibe calor del aire, es decir, el cuerpo gana calor. Como la temperatura de la piel varía poco, esto significa que el intercambio por convección depende de la temperatura del aire en gran medida. Y finalmente vamos a hablar un poco del intercambio de calor por evaporación. Este mecanismo
depende de la humedad y de la velocidad del aire. Cuanto mayor humedad, más difícil es evaporar el sudor. Y cuanto mayor sea la velocidad del aire, tanto mayor es el flujo de sudor que es posible evaporar. El calor es un agente contaminante que afecta considerablemente el mundo laboral. Es por ello que compartimos algunos efectos de las temperaturas altas sobre el organismo humano, tales como vasodilatación sanguínea, aumento de la circulación sanguínea, calambres por calor, erupción por calor, golpe de calor, entre otros. Es por ello que existen índices para la evaluación del calor. Si queremos determinar condiciones de confort, utilizamos el índice de temperatura efectiva o el índice de temperatura efectiva corregida. Si queremos determinar situaciones de riesgo, utilizamos el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo o el índice de sobrecarga calórica. Algunas medidas de control se muestran a continuación. Recordemos que las medidas de control se aplican en la fuente, en el entorno o medio de propagación y en el trabajador. Adicional, podemos observar algunas medidas para aplicar en la organización del trabajo. Finalmente, se muestran algunas referencias consultadas. Gracias por tu atención. Si te ha gustado esta información, compártela y suscríbete a mi canal.